Era domingo. De esos domingos vagos, de sofá, café con leche y fútbol de segunda división en la tele. Yo estaba en casa de mis suegros, como cada primer domingo de mes, ayudando a Ramón, el padre de Laura, con su ordenador. Siempre se le borraba el icono del correo, que mágicamente reaparecía cuando le movía un par de accesos directos. ¿Todo bien? Rutina. Charla con mi cuñado sobre si el Valencia va a subir o a bajar otra vez. Laura, mi esposa, había dicho que no vendría porque tenía dolor de cabeza y quería quedarse en casa a descansar. No me pareció raro. Llevaba días rara, como apagada, y pensé que sería el estrés. O la regla. No sé. Volví a casa alrededor de las 5 de la tarde. Llevaba un pastel de almendras que su madre me obligó a llevar. Entré con cuidado, porque no quería despertarla si dormía. Dejé las llaves en la mesita, solté el pastel en la cocina y fui al baño, porque la cerveza y el café hacen lo suyo. Y ahí fue cuando todo se jodió. La puerta del baño estaba entreabierta. No le di importancia hasta que la empujé del todo y me encontré con un tipo, completamente desnudo, secándose el pelo con mi toalla del gimnasio. Paró en seco. Yo también. Nos quedamos mirándonos como dos idiotas. Ni una palabra. Yo en la puerta, el empapado, con cara de esto no estaba en el plan. Salió corriendo. Literalmente. Pasó por el pasillo con su ropa en una mano, las zapatillas en la otra, y yo detrás, sin saber si reír, gritar o matarlo. No tuve tiempo ni de agarrarlo. Solo alcancé a oír cómo la puerta se cerraba de golpe y bajaba las escaleras como si le persiguiera la policía. Laura apareció segundos después, con una bata mal cerrada y la cara blanca. «Puedo explicarlo», dijo. No dijo «no es lo que parece», porque sabía perfectamente que sí lo era. Yo no dije nada. Me quedé mirándola mientras aún se oía a lo lejos el portazo del portal. Así empieza esta historia. Así descubrí que mi vida no era lo que pensaba. Y no fue mirando el móvil. Fue viendo a un desconocido salir desnudo de mi baño, secándose los huevos con mi toalla favorita. Y esto solo fue el comienzo. Laura se quedó parada en mitad del pasillo, con la bata floja y la cara a medio camino entre la vergüenza y la rabia. Yo estaba junto a la puerta, todavía con la imagen del tipo desnudo clavada en la cabeza. No dije nada. No me moví. Ella fue la primera en hablar, aunque no esperaba que lo hiciera tan mal. No era lo que piensas. Me reí. Fue instintivo. Una carcajada seca, sin ganas, casi por reflejo. No respondí, no hacía falta. Lo que yo pensaba era exactamente lo que había pasado. No podía ponerle otro nombre. Lo había visto salir. Y punto. Marcos, escúchame, por favor. Entré a la cocina sin mirarla, abrí el cajón, saqué el paquete de cigarrillos que tenía escondido detrás de las servilletas y encendí uno. Hacía meses que no fumaba. Me senté en la silla con el cigarro colgando entre los dedos, mirándola mientras ella se quedaba de pie sin saber qué hacer con las manos. Me dolía la cabeza. El silencio era pesado, pero no quería llenarlo de nada. La dejé ahí, esperando. La dejé sudar. Fue un error. ¿Un error? ¿Invitar a alguien a ducharse en casa un domingo mientras estás casada conmigo es un error? ¿Qué era? ¿Una entrevista de trabajo? Ella se sentó también, no frente a mí, sino en la otra punta de la mesa, como si esa distancia sirviera para amortiguar algo. Seguía con la bata, aunque ahora se la había ajustado con más fuerza. Tenía el pelo todavía húmedo. Era evidente que no esperaba que yo volviera tan pronto. No sé cómo pasó. Fue algo que se fue de las manos. ¿Cuántas veces? Silencio. Bajó la cabeza. Se miró las uñas.
La típica forma de estirar el momento. Cuando por fin levantó la vista, no dijo un número. No tiene sentido contarte eso. Sí, lo tiene. ¿Cuántas veces, Laura? 3. ¿Con el mismo tipo? Asintió. Luego lo negó. Luego asintió otra vez. No sé. Con el 2. Con otro, una vez. Ahí sí que sentí el estómago retorcerse. No era solo una metida de pata. No era una noche rara. Era un patrón. Una costumbre. Gente distinta. Un hábito. Me apoyé en la mesa y apagué el cigarro contra el plato vacío que había dejado por la mañana. Miré a mi alrededor. Todo seguía igual. El frutero con plátanos medio pasados, la nota en la nevera donde ella me recordaba que comprara papel higiénico, las tazas del desayuno todavía en el fregadero. El mismo escenario donde habíamos vivido 10 años juntos. Pero ahora todo me resultaba sucio. Repugnante. ¿Lo conoces de antes? Del gimnasio. ¿Y el otro? No importa. Importa para mí. ¿Quién es? Un compañero del trabajo. Pero ya no trabaja ahí. No sabía que me dolía más, si que fueran dos o que uno de ellos hubiera estado probablemente en nuestra casa sin que yo lo supiera. Empecé a repasar mentalmente momentos recientes, días en los que ella salía más tarde, excusas absurdas, noches en las que se duchaba sin haber hecho ejercicio, risas con el móvil mientras pensaba que estaba viendo vídeos de recetas. La realidad se armaba sola, sin que yo pudiera evitarlo, como piezas que encajan aunque no quieras ver el dibujo completo. ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé. Eso no es una respuesta. Me sentía vacía. Tú estabas siempre trabajando o cansado. No hablábamos de nada. No teníamos sexo desde hacía meses. Y no te culpo a ti. O sí, un poco. Pero también a mí. Yo tampoco hice nada para arreglarlo. Era curioso que hablara de vacío justo después de meter a un desconocido en nuestra cama. Yo tampoco era un santo, pero jamás me habría metido con otra. Nunca. Y menos en nuestra casa. Nunca me habría atrevido a profanar lo único que aún respetaba. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. Que ni siquiera me sorprende. Llevas semanas desconectada, como si estuvieras actuando. Ya ni te interesaba disimular. Quería que lo descubrieras. Esa frase me dejó frío. Ella lo dijo sin alterarse, como si fuera normal. Como si yo debiera agradecerle que al menos no me lo hubiera ocultado del todo. Como si el tipo saliendo desnudo del baño hubiera sido su forma de hablarme con claridad. ¿Querías que te pillara? No sabía cómo decírtelo. Pensé que si lo sabías, todo sería más fácil. Que podríamos hablarlo, que, no sé. ¿Hablarlo? ¿De qué? De cómo te la follabas mientras yo le arreglaba el wafa a tu padre. Ella se levantó bruscamente, pero no dijo nada. Quiso enfadarse, se le notaba en los ojos, pero se contuvo. Sabía que no tenía nada con que defenderse. Y aún así, lo intentó. Tampoco estabas. Siempre estabas ausente. Llegabas y ni siquiera me mirabas. Siempre con el trabajo, siempre con tus cosas. Yo también me sentía sola. Mucho. ¿Y esa es la excusa? ¿Te sientes sola y te metes a dos tipos distintos en la cama? ¿Es así de fácil? No respondió. Me miró, pero no dijo nada más. Ni un perdón, ni un llanto, ni una súplica. Solo un silencio que sonaba más fuerte que cualquier grito. En ese momento entendí que no había arrepentimiento real. Solo incomodidad. Le molestaba haber sido descubierta, no haberlo hecho. No sé qué vas a hacer, me dijo por fin. Pero te pido que no montes un escándalo.
Podemos hablarlo como adultos. Me reí otra vez. Ya no me quedaban fuerzas para gritar ni para llorar. Lo que venía después no iba a ser hablar como adultos. Iba a ser otra cosa. Y no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La noche no terminó con ella pidiendo perdón ni conmigo saliendo por la puerta. Nadie gritó, nadie lloró, pero el ambiente era tan tenso que si alguien nos hubiera visto pensaría que estábamos a punto de matarnos. Nos quedamos en silencio durante más de una hora, cada uno en un extremo del salón, sin televisión, sin móvil, sin distracciones. Yo estaba sentado en el sillón, mirando fijamente al suelo como si de ahí pudiera salir una respuesta que me ayudara a decidir qué hacer con todo eso. Ella no se movió, apenas respiraba, ni siquiera hizo el intento de justificarse más, como si de repente se hubiera rendido o simplemente le diera igual. En algún momento me levanté, no porque quisiera hacer algo, sino porque necesitaba moverme, sentir que podía controlar algo en medio de ese caos. Fui a la habitación, abrí su cajón y empecé a revisar su ropa sin saber exactamente qué buscaba. Tal vez un gesto, una señal de algo, alguna pista de cuánto tiempo llevaba riéndose de mí. Encontré una cajita pequeña en la parte de atrás del cajón superior, una de esas que uno guarda para cosas personales. No tenía llave, así que la abrí sin pensar. Había una pulsera que yo no le había regalado, entradas de cine, una nota escrita a mano con letra que no era la mía y un recibo de hotel. Todo perfectamente ordenado, como si lo quisiera tener a mano para revivirlo cuando se sintiera sola otra vez. Volví al salón y lancé la cajita sobre la mesa. No dije nada. Ella miró el contenido y ni siquiera se molestó en empujarla lejos o cubrirlo con algo. Me miró directamente a los ojos y por primera vez en toda la noche no parecía arrepentida ni tensa. Se veía agotada, como si hubiera llegado a un punto donde le daba igual todo. ¿Lo guardabas como recuerdo? ¿O te gustaba tenerlo ahí por si algún día te olvidabas de con quién estabas casada? No voy a justificar eso, Marcos. Hice lo que hice y ya está. Ni una excusa decente puedes darme. Ni un intento de que parezca que te importa. Claro que me importa. Pero tampoco voy a mendigar tu perdón. No quiero ser una hipócrita. No hace falta. Ya lo fuiste bastante tiempo. Ella se puso de pie de golpe y esta vez no se contuvo. Caminó hacia mí y se detuvo a 1 metro, con los puños cerrados y el cuerpo tenso como si estuviera por soltarme una bofetada o por estallar en llanto. No hizo ninguna de las dos cosas. ¿Quieres saber qué más pasó? ¿Quieres que te cuente todo? Muy bien. Con el tipo del gimnasio estuve 3 veces. Una en su coche, otra en un hotel de carretera y la última aquí, hoy. Con el del trabajo fue más largo, duró casi 4 meses, y sí, también vino aquí cuando tú no estabas. Usó tu taza para el café y una vez se duchó en nuestro baño. ¿Feliz ahora? ¿Te sientes mejor sabiendo cada detalle? No, pero ahora tengo claro lo que eres. No me insultes. No he venido a pelearme contigo. Claro que no. Solo viniste a follarte a medio barrio sin que yo me enterara. No sabes cómo es vivir al lado de alguien que ya no te mira, que ya no te toca, que parece que está casado por inercia. No tienes ni idea de lo sola que me he sentido. Y tú no tienes ni idea de cómo es llegar a casa y encontrar a otro hombre saliendo en pelotas de tu baño. Nos quedamos otra vez en silencio, pero esta vez era distinto. Ella empezó a llorar, pero sin hacer ruido, sin exageraciones, como si las lágrimas salieran por obligación, como si su cuerpo entendiera que había tocado fondo. Me giré y fui a la habitación. Agarré una maleta y empecé a meter ropa, no porque ya tuviera claro qué iba a hacer, sino porque no quería seguir en esa conversación. Ella vino detrás. ¿Te vas? ¿Qué esperabas? ¿Que me quedara a ver si la próxima vez también traes a 2 al mismo tiempo?
No quiero que esto termine así. ¿Así cómo? ¿Con verdades? ¿Con la realidad en la cara? Podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia. ¿Terapia? ¿Después de acostarte con dos tipos diferentes y traerlos a casa? ¿Tú crees que esto se arregla con una hora semanal con alguien que te dice que todo está bien mientras pagamos 50 euros por sesión? Ella no contestó. Me observó cerrar la maleta y cruzó los brazos. Me siguió hasta la puerta. Cuando la abrí, me detuve un segundo. No porque dudara. Solo porque necesitaba respirar. No vuelvas esta noche, me dijo. Ni mañana. No hasta que lo pienses bien. No necesito pensarlo. Lo único que necesito es no volver a ver esa cara cuando me despierto. Salí y cerré la puerta. Bajé por las escaleras con la maleta y ni siquiera me molesté en pensar a dónde iba. Solo necesitaba estar en otro sitio, lejos de todo eso. Mientras caminaba hacia el coche, me di cuenta de que no estaba enfadado. No en ese momento. Estaba completamente vacío. Había pasado la rabia. Lo único que quedaba era una calma rara, como si mi cuerpo ya supiera lo que tenía que hacer y estuviera esperando a que mi cabeza lo aceptara. Y si Laura pensaba que esa era la peor parte, no tenía idea de lo que venía después. No fui a casa de mis padres, ni a lo de ningún amigo. No quería explicaciones, ni preguntas, ni esa mirada de lástima que uno conoce bien aunque nadie diga nada. Dormí en el coche esa noche, en el aparcamiento del centro comercial donde solíamos ir los domingos. Irónicamente, el mismo sitio donde un día le compré una pulsera a Laura que luego encontré en la caja junto con el recibo del hotel. La vida tiene ese tipo de bromas que no hacen gracia. Pasé las primeras horas con el motor apagado, en silencio, con la cabeza llena de imágenes que no podía controlar. Cada risa de ella con otro, cada momento en nuestra cama compartido con un extraño, cada mentira disfrazada de rutina. No estaba llorando ni gritando, solo pensando en cómo alguien puede ser tan fría, tan meticulosa, tan poco arrepentida. A las 6 de la mañana me fui a duchar al gimnasio. No tenía un plan todavía, pero no quería improvisar. La venganza, si iba a hacerla, debía ser limpia, directa y sin espectáculo. No me interesaba el drama, solo dejar claro que no era idiota y que, si ella había tomado decisiones sin contar conmigo, yo haría lo mismo. Volví a casa a las 11. Sabía que estaría trabajando. En su portátil, en la cocina, con esa cara de concentración que ponía cuando quería parecer ocupada. No toqué nada, no le hablé. Fui directo al dormitorio, cogí mi ordenador, mi disco duro y dos carpetas que siempre había guardado en un cajón, con documentos, copias de escrituras, cuentas conjuntas y papeles importantes. Luego fui al armario, saqué otra maleta y metí lo mínimo, algo de ropa, cargadores, el cepillo de dientes y el DNI. Cuando ella me oyó bajar con la maleta, apareció en el pasillo, ya sin bata, vestida con ropa de estar por casa. Me miró sin decir nada, pero con esa cara de quien quiere tener la última palabra aunque ya se haya dicho todo. No vas a hablarme, ¿verdad? No hay nada que decir. ¿Y qué piensas hacer ahora? Lo verás. No puedes simplemente desaparecer. Tú lo hiciste antes. Salí y esta vez no miré atrás. Aquel día fui a ver a un abogado. Un tipo serio, seco, de esos que no te sonríen ni para darte la bienvenida. Le expliqué la situación sin adornos, solo los hechos. Me preguntó si tenía pruebas y le mostré la caja, las fotos que tomé del contenido y le conté lo del tipo en el baño. Asintió y me explicó las opciones. Lo escuché con calma. No tenía prisa. Quería hacer esto bien. Quería ir paso a paso, sin errores, sin dejar espacio para que ella pudiera jugar a la víctima. Las siguientes 2 semanas las pasé fuera,
en un Airbnb que alquilé sin que ella supiera dónde estaba. Cambié de número, cerré todas mis redes sociales y le pedí al abogado que la notificación de divorcio le llegara al trabajo. No por crueldad, sino porque así me aseguraba que no haría una escena en casa, ni intentaría manipularme. Mientras tanto, busqué todo lo que necesitaba, pruebas de su relación con los dos tipos, información que pudiera ayudar en el proceso, y datos que le hicieran difícil hacérsela inocente. Fue más fácil de lo que pensaba. Ella nunca borró sus correos. Encontré acceso al correo compartido que usábamos para gestiones de la casa, pero que ella también usaba para recibir reservas de hoteles y pedidos online. Imprimí todo. Reservas con nombres, fechas, facturas, hasta correos de confirmación con mensajes tipo "fue increíble anoche" o "me muero por repetirlo". No hacía falta más. Reuní todo en una carpeta y la dejé con el abogado. Él se encargó de lo siguiente. El día que recibió la notificación me llamó 8 veces en una hora. No contesté. Luego empezaron los mensajes. Primero agresivos, luego confusos, después arrepentidos. Me decía que no podía creer que yo hiciera eso, que le estaba arruinando la vida, que nadie tenía por qué saberlo. Que sus padres estaban preguntando cosas, que en el trabajo empezaban los rumores. Me limité a leer sin responder. Una semana después intentó presentarse en el apartamento. No le abrí. Luego vino al trabajo. La vi desde la ventana del segundo piso, esperándome en la calle como una adolescente con culpa. Le pedí al de recepción que dijera que no estaba. Cuando llegó la primera audiencia del divorcio, su cara lo decía todo. No entendía cómo había llegado tan lejos. Pensó que iba a perdonarla, que íbamos a discutir y luego todo seguiría como antes. Ella confiaba en que, como siempre, yo sería el que intentaría arreglar las cosas. Pero esta vez no. Esta vez fui yo quien controló el juego, quien marcó los tiempos y quien la dejó sin espacio. La venganza no fue hacerla sufrir. Fue dejar claro que no necesitaba rogarle, ni pelear, ni quedarme atrapado en su versión de la historia. Fue demostrarle que no me quedaba quieto mientras ella jugaba a tener dos vidas. Y aunque no grité, ni hice escándalos, ni expuse su cara en redes, cada decisión que tomé fue una respuesta. No para ella, sino para mí. Y mientras ella intentaba explicarle a su familia por qué su marido desapareció y por qué ahora tenía que buscarse otro piso, yo, por primera vez en años, dormí tranquilo. La cita con ella no fue planeada. Fue una llamada inesperada a las 9 de la noche, desde un número fijo que reconocí al instante. Era el de su madre. Atendí más por curiosidad que por otra cosa, pero al oír su voz preguntando si podíamos hablar cara a cara, supe que había llegado el momento. No necesitaba una reunión para escuchar excusas, pero sabía que para cerrar todo esto, hacía falta mirarla a los ojos una última vez. Le dije que al día siguiente podía verla en una cafetería a las afueras, donde nadie nos conociera y donde pudiera marcharme si la conversación tomaba un rumbo que no estaba dispuesto a tolerar. Llegué 10 minutos antes. El sitio era pequeño, mesas de madera, olor a café recién hecho, y la típica música de fondo que nadie escucha. Me senté en una esquina, pedí un cortado y esperé. Ella apareció puntual, vestida con ropa sencilla, sin maquillaje y con una expresión distinta a todas las anteriores. No traía la mirada desafiante ni la actitud defensiva de las veces anteriores. Tampoco parecía derrotada. Más bien traía la cara de alguien que se ha dado cuenta demasiado tarde de que perdió algo que creía seguro. Se sentó frente a mí sin pedir nada al camarero y me miró directamente, como si tuviera preparado todo lo que quería decir. No espero que me perdones, y tampoco he venido a pedirlo. Entonces no entiendo qué haces aquí. Necesitaba hablar contigo, sin gritos, sin abogados, sin reproches. Solo hablar.
Ya hablaste bastante cuando pensaste que no me iba a enterar de nada. Y no sirvió de nada. Me di cuenta de eso cuando me quedé sola. No te quedaste sola. Te dejé sola, que no es lo mismo. Ella respiró hondo, se apoyó en la mesa con las manos entrelazadas y bajó la voz como si le hablara a alguien enfermo o a un desconocido. Me explicó que desde que se fue el silencio en la casa era insoportable, que no podía dormir, que había dejado el gimnasio y que había cambiado de departamento en el trabajo para no cruzarse con nadie que supiera. Me dijo que sus padres no le hablaban desde que recibieron la carta del abogado y que su hermana, la que siempre la defendía, ahora evitaba verla. Me soltó todo eso sin llorar ni victimizarse, solo como hechos. Como si estuviera rindiendo cuentas. Yo la escuché. No porque quisiera, sino porque ya no me afectaba. Las consecuencias eran suyas, y yo no tenía interés en hacer leña del árbol caído. Solo estaba ahí para cerrar una puerta. Cuando terminó de hablar, se quedó callada. Me observó como si esperara que yo dijera algo que pudiera darle un cierre o una respuesta. Yo solo levanté la taza y terminé mi café. ¿Ya terminaste? Sí. Entonces escúchame tú ahora. Ella asintió, y por primera vez desde que empezó esta historia, sentí que tenía el control total de la situación. Le dije que no me interesaba saber si estaba arrepentida, porque el arrepentimiento no borra lo que hiciste cuando pensaste que no iba a pasar nada. Le dije que no me dolía lo que había hecho con esos dos tipos, sino que hubiera sido capaz de convertir nuestra vida en un escenario y a mí en un personaje secundario. Que la traición no fue solo física, fue emocional, fue moral, fue silenciosa. Y que lo peor no fue el sexo, sino la indiferencia con la que me mintió cada día. Me hiciste sentir invisible. Me trataste como si yo no contara. Como si estuviera de más. No fue mi intención, Marcos. Lo hiciste igual. Y cuando te enfrenté, no pediste perdón. Me hablaste de lo sola que estabas. Me hiciste cargar con tu culpa. Ella bajó la mirada por primera vez en toda la conversación. Ya no tenía respuestas. Ya no tenía explicaciones. Solo tenía ese silencio incómodo de quien sabe que perdió. No me moví, no me ablandé. Le dije que el divorcio seguiría su curso, que no tenía intención de volver, que no existía ningún escenario en el que pudiera imaginar una segunda oportunidad con alguien que actúa así. ¿De verdad no hay vuelta atrás? No. Ya no hay nosotros. Hay tú con tus decisiones y yo con las mías. ¿Ni siquiera como amigos? No se puede ser amigo de alguien que te clavó un cuchillo y después te pidió un abrazo. Ella asintió. No dijo nada más. Se levantó lentamente, dejó una moneda en la mesa para el café que no pidió y se fue. No miró atrás. Yo tampoco. Me quedé ahí unos minutos más, mirando por la ventana sin pensar en nada concreto. No estaba feliz, pero tampoco estaba triste. Solo estaba tranquilo. Había dicho lo que tenía que decir. No necesitaba más. Salí del local y caminé hasta el coche. El aire estaba fresco, la calle vacía. En el móvil tenía varios mensajes sin abrir, cosas del trabajo, del abogado, un par de amigos. Por primera vez en semanas, no sentí ansiedad al mirarlo. Esa conversación había sido el último nudo. Y ahora, por fin, podía respirar. Una semana después de aquella conversación en la cafetería, el proceso de divorcio ya estaba en marcha y los trámites avanzaban más rápido de lo que imaginé. El abogado me había dicho que, al haber pruebas claras y una situación sin menores involucrados, lo normal era que en 2 o 3 meses todo quedara resuelto, y aunque eso me daba cierta tranquilidad, también me hacía pensar en todo lo que habíamos construido juntos durante más de 10 años y cómo, en cuestión de semanas, se desmoronaba sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Durante los primeros días me costaba dormir,
no por tristeza ni por culpa, sino por esa sensación de estar empezando de cero a una edad en la que uno ya no espera reiniciar nada. Me levantaba temprano, salía a caminar sin rumbo, desayunaba solo en bares a los que nunca había entrado, hablaba poco con la gente del trabajo y evitaba contar detalles, no porque me diera vergüenza, sino porque no quería escuchar consejos ni palabras de consuelo. Hubo un momento, mientras revisaba unos correos antiguos en busca de documentos fiscales, en el que me crucé con uno de esos correos que solíamos enviarnos Laura y yo cuando empezábamos a salir. No tenía nada especial, solo un intercambio sobre qué película ver un viernes por la noche y una broma sobre su mal gusto musical. Pero me quedé mirándolo durante un buen rato, no por nostalgia, sino porque me costaba reconocer a esa persona que había escrito esas líneas. No ella, sino yo. Era otra versión de mí, alguien más ingenuo, más confiado, menos precavido. Pensé en cuánto había cambiado todo desde entonces y si realmente habíamos sido felices en algún momento o si solo habíamos sido buenos simulando. Porque al final eso es lo que más me afectaba, no saber exactamente en qué momento se rompió la confianza ni cuánto tiempo llevaba viviendo al lado de alguien que había aprendido a disimular tan bien. Un sábado decidí llamar a mi hermano, con quien llevaba meses sin hablar. Me invitó a comer en su casa y acepté sin pensarlo demasiado. La comida fue simple, arroz al horno y vino barato, pero me sentó mejor que cualquier restaurante caro de los últimos tiempos. Hablamos de todo menos de Laura, como si él entendiera que no hacía falta sacar el tema. Fue su mujer quien, al final, lo mencionó de forma indirecta, preguntándome si pensaba mudarme de ciudad o si tenía intención de cambiar de trabajo. Le dije que no, que por ahora quería quedarme donde estaba, que necesitaba estabilidad. Ella asintió, no insistió. Fue una conversación normal, pero me sirvió para entender que la vida seguía y que los demás no esperaban que yo fuera otra persona por haber pasado por algo así. En los días siguientes volví a mi rutina con más claridad. Empecé a salir con algunos compañeros del trabajo después de la oficina, volví al gimnasio después de casi un año, actualicé mi currículum aunque no tuviera intención de moverme y empecé a leer más. Cosas simples. Nada espectacular. Pero todo eso me fue sacando poco a poco de ese estado en el que uno siente que vive en pausa. Lo más curioso fue darme cuenta de que no odiaba a Laura. Durante un tiempo sí, sentí rabia, desprecio, ganas de verla pasarlo mal. Pero con los días, todo eso se fue apagando y lo que quedó fue otra cosa. No era cariño, tampoco pena. Era una especie de aceptación. Había hecho lo que había hecho, y aunque nada lo justificaba, tampoco tenía sentido cargar con eso más tiempo del necesario. Había sido una parte de mi vida, una parte importante, pero no la única. No era la definición de quién soy. Un domingo, al volver de hacer la compra, la vi. Estaba al otro lado de la calle, frente a una tienda de ropa. Me miró, me reconoció, pero no cruzó. Yo tampoco. No hicimos ningún gesto. Solo un cruce de miradas breve y seco. Fue suficiente. Entendí que eso era todo lo que quedaba entre nosotros. Un reconocimiento silencioso de que lo que habíamos tenido ya no existía y que seguir insistiendo solo alargaría lo inevitable. Esa misma noche, escribí un correo a mi abogado para confirmar que no pensaba impugnar nada. Le pedí que avanzara con todo lo pactado, que no necesitaba más explicaciones ni detalles. Quería cerrar el capítulo con la misma tranquilidad con la que había decidido seguir adelante. No tengo planes concretos para el futuro. No he conocido a nadie, no he vuelto al mundo de las citas, ni tengo la intención inmediata de hacerlo. Lo único que quiero ahora es recuperar la paz de hacer cosas por mí, sin tener que explicar, sin tener que justificar, sin tener que fingir que todo está bien cuando no lo está. Aprendí que uno puede vivir con una traición, pero no con la sensación de haberse traicionado a sí mismo.
Y si algo me quedó claro de todo esto, es que no quiero volver a ser ese hombre que calla por miedo a romper algo que ya está roto. Prefiero enfrentar la verdad, por dura que sea, que volver a construir sobre mentiras. Porque cuando todo se derrumba, lo único que realmente te queda es la forma en que decidiste levantarte. Y yo ya me levanté.